Hola chicas, bueno, hoy vamos a ver dos temas sobre funciones, que es la simetría y la paridad. Son dos conceptos que están bastante relacionados. Vamos a empezar con la simetría. La simetría es algo que nos indica que hay una correspondencia exacta, es decir, que son similares, son iguales en la disposición, ¿sí? Entonces, en la forma en la que se ubican, o sea, una disposición regular de sus puntos en relación a un centro o un eje. Es decir, que tanto al un lado como al otro está exactamente lo mismo. Siempre tiene que ser con respecto a algo para tener una referencia lo de un lado y lo del otro lado. Vamos a analizar dos tipos de simetría. La primera es la simetría con respecto al eje Y. Recuerden, nuestro eje Y es el eje vertical. Ya, para que una función sea simétrica con respecto al eje Y, debe ser, o sea, es como si se colocara un espejo en el eje Y se replica a un lado y al otro. Es decir, que si yo pusiera un espejo aquí, lo que veo de este lado lo voy a ver también de este lado. Es decir, que el reflejo se va a ver del lado opuesto. ¿Qué es lo que se cumple ya de una manera analítica? Es que el f de x es igual a f de menos x. Esto lo vamos a concatenar de mejor manera con la parte de la paridad y vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a ver un ejemplo o varios ejemplos de simetría con respecto al eje Y. A ver, yo tengo aquí, y esta va a ser mi función, ¿sí? Quiero que se fijen, ¿qué pasaría si yo pongo un espejo aquí? Todo lo que está de este lado es como que se refleja en este lado de acá. Es decir, lo que está en este lado, pues lo pongo hacia el lado contrario. Por eso es que si este es así y se va hacia arriba y hacia la derecha, desde este punto en cambio también va a ir hacia arriba, pero va a ir hacia la izquierda. Vamos a ver ahora este ejemplo. Mi función original va a ser esta que está aquí en azul, ¿ya? Si yo pongo un espejo, es decir, mi función está así, para replicarla del otro lado tiene que estar hacia arriba. Entonces, fíjense, este primer trazo que va hasta un máximo, en lugar de ir hacia la izquierda, pues irá hacia la derecha, pero también llega a un máximo. Y como este baja hacia la izquierda, aquí también va a bajar, pero hacia la derecha, ¿ya? Ahora, el siguiente tipo de simetría que tenemos es con respecto al origen de coordenadas. Aquí es como si se colocara un espejo pero en diagonal, ¿sí? O sea, aquí. Y lo que está aquí se refleja hacia acá. Entonces, es como si se colocara el espejo en el origen de coordenadas, recuerden que es aquí, y se replica lo que está abajo hacia arriba o lo que está arriba hacia abajo. Para hacer un análisis ya de una manera analítica, lo que pasa es que se cumple que el f de menos x es igual a menos f de x. Ya, de manera gráfica vamos a ver cómo son unas funciones simétricas con respecto al eje de coordenadas. Entonces, esta va a ser mi función, ¿sí? Esta va hacia abajo, entonces ahora tengo que replicarla hacia arriba. Esa sería esta forma de aquí, por lo tanto, hacia arriba debe seguir la forma contraria. Como aquí baja, acá en cambio crece. ¿Ya? Ahora, vamos a ver esta de aquí. Fíjense esto de aquí hasta llegar a un mínimo. Aquí va a ir en sentido contrario y va a un máximo. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que está abajo va arriba, entonces de ser un punto mínimo pasa a ser un punto máximo. Y aquí se abre hacia la izquierda, acá se abre hacia la derecha. ¿Ya? Esa es la simetría de funciones de manera especialmente gráfica. Ahora, vamos a ver la paridad de funciones. En la paridad de funciones vamos a analizar si la función es par o si la función es impar. Para yo decir que una función es par, quiere decir que esta es simétrica con respecto al eje Y, ¿ya? Es decir, que se debe cumplir que f de x es igual a f de menos x. Quiero que se fijen que es lo mismo que yo tenía acá. Simetría respecto al eje Y, f de x igual a f de menos x. Función par, f de x es igual a f de menos x. Ahora, esto ya se hace de una manera más analítica, entonces vamos a ver cómo. En el ejemplo me dice, demostrar que f de x es igual a x al cuadrado es una función par. Entonces, me están dando esta función, f de x igual a x al cuadrado.
me pide que vea si se cumple esta condición para yo poder decir que es par. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a fijarme en la condición que se debe cumplir. Primero debo tener f de x. F de x yo ya tengo, es x al cuadrado. Pero la segunda parte no tengo, que es f de menos x. Entonces tengo que encontrar f de menos x. Lo que yo voy a hacer es evaluar la función. Es decir, en todos los lugares en donde yo encuentre x, tengo que reemplazarlo por menos x. Entonces, fíjense. Aquí el x está elevado al cuadrado, entonces para evaluar en menos x, pues todo mi menos x tiene que estar elevado al cuadrado. Voy a resolver. Negativo elevado a potencia par siempre es positivo, por eso yo ya no pongo ningún signo. Y x elevado al cuadrado es x al cuadrado. Y ahora voy a aplicar la definición de función par. F de x es igual a f de menos x y reemplazo. F de x, ¿cuánto vale? X al cuadrado. Y f de menos x yo ya encontré que es x al cuadrado. Como estos dos son exactamente iguales, yo concluyo que es una función par. La conclusión se escribe con esos tres puntitos que ustedes ven ahí. Eso quiere decir entonces, o mi conclusión es que f de x es igual a x al cuadrado, es una función par. Ahora, así como hay funciones pares, también podemos tener funciones impares. Para que una función sea impar, yo digo que es simétrica con respecto al origen, ¿sí? Es decir, que se debe cumplir que f de menos x es igual a menos f de x, que es lo mismo que teníamos acá cuando veíamos la simetría. F de menos x igual a menos f de x. Ahora vamos a ver un ejemplo. Me dice, demostrar que f de x igual a x cubo es una función impar. Para eso tengo que aplicar esta definición. Primero me dice que encuentre f de menos x, por eso encuentro f de menos x. Es decir, que en mi función original, en todos los lugares en donde encuentre x, voy a colocar menos x, ¿sí? Por eso pongo el menos x entre paréntesis elevado al cubo. Y resolvemos. Un negativo elevado a potencia impar es negativo. Y x al cubo, x al cubo. Ahora, la segunda parte de la igualdad me dice que encuentre menos f de x. Entonces tengo que encontrar menos f de x. Es igual a menos y mi función que es x al cubo. Ahora, aplico la definición. F de menos x es igual a menos f de x. F de menos x yo ya encontré que es menos x al cubo. Lo pongo aquí. Menos f de x yo le encontré que también es menos x al cubo. Y como son iguales, yo concluyo que f de x igual a x al cubo es una función impar. Ahora, las funciones que a nosotros nos den no siempre son pares o impares. Hay funciones que no son pares ni impares, es decir, que no cumplen con ninguna de las dos condiciones anteriores. Es decir, que si yo aplico esta definición o esta definición, no se va a cumplir ninguna de las dos. Vamos a ver un ejemplo. Me dice, analizar la paridad de f de x igual a x menos 1. Entonces, fíjense, aquí ya no me dice si es par o impar, simplemente me dice analizar la paridad. Cuando me dice que analice la paridad, yo tengo que verificar si es par, si es impar o si no es ninguna de las dos. Entonces, voy a empezar siempre con las diferentes expresiones que yo tengo. Primero tengo que buscar f de x. F de x ya me dan, entonces no tengo que resolver nada. El siguiente es f de menos x. Ese no tengo, por eso lo busco. F de menos x es igual a... Entonces, en todos los lugares del f de x que yo encuentre x, coloco menos x. Por eso pongo menos x menos 1. Resuelvo y me queda menos x menos 1. Luego necesito, para ver si es impar, f de menos x, que ya la encontré, pero me falta menos f de x, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pongo menos antes de la función, por eso pongo entre paréntesis. Entonces, el menos antes del paréntesis cambia todos los signos de adentro, por eso pongo menos x más 1, ¿ya? Y ahora sí voy a aplicar las definiciones. Para yo decir que es par, tengo que f de x es igual a f de menos x. F de x me decía que es x menos 1, lo coloco aquí. Y ahora veo f de menos x, que es menos x menos 1. Como vemos, esta expresión y esta expresión de acá son diferentes, por lo tanto concluyo que f de x no es par. Ahora voy a analizar si es que es impar. La definición me decía que f de menos x debe ser igual a menos f de x. F de menos x yo ya encontré
que es menos x menos 1, y lo voy a comparar con menos f de x, que es menos x más 1. Fíjense que las dos expresiones que yo tengo aquí son diferentes, por lo tanto concluyo que f de x no es impar. Es decir, que este f de x que me han dado aquí no es par ni impar. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Me dice, analiza la paridad de f de x igual a 2x al cubo menos 3x. Igual. Lo primero que busco es el f de menos x, es decir, que en todos los lugares donde en la función original yo tenga x, voy a colocar menos x. Cuando hago esta evaluación de funciones, recuerden que es mejor colocar todo entre paréntesis para que no tengan errores algebraicos. Entonces, fíjense, tengo 2. De aquí, en lugar de poner este x, coloco menos x entre paréntesis y elevado al cubo. Menos 3. Y en lugar de este x, coloco menos x. Y ahora resuelvo. 2 por negativo elevado a potencia impar, negativo. Y x al cubo, x al cubo. Menos por menos más 3 por x, 3x. Ahora, multiplico estos dos, positivo por negativo, negativo. 2x al cubo más 3x. Ahora tengo que ver el menos f de x, entonces coloco menos y entre paréntesis vuelvo a colocar toda la función. Como tengo un menos antes, tengo que cambiar los signos de todo lo que está dentro. Es decir, que esta se vuelve menos 2x al cubo más 3x al cubo. Ahora tengo que analizar si es par o impar. Vamos a analizar primero el par. Si una función es par, se cumple que f de x es igual a f de menos x, ¿sí? Entonces busco f de x, que ya la tenía aquí, que es 2x al cubo menos 3x. Y pongo f de menos x, que es menos 2x al cubo más 3x. Las dos expresiones que yo quiero comparar son diferentes, por lo tanto f de x no es par. Ahora voy a analizar si es impar. La definición me dice que f de menos x es igual a menos f de x. Veo f de menos x, que ya lo encontré acá, que es menos 2x al cubo más 3x. Y lo voy a comparar con menos f de x, que es menos 2x más 3x. Fíjense que las dos expresiones que yo tengo son exactamente iguales, por lo tanto concluyo que f de x es impar. Eso es lo que vamos a hacer para analizar la paridad de funciones. Ahora, para repasar esto, ustedes van a hacer, primero van a practicar la parte de la simetría. ¿Sí? La simetría de funciones. En su libro, en la página 102, tenemos actividades. Me pide que complete las gráficas de estas dos funciones, esta para que sea simétrica con respecto al eje y esta simétrica con respecto al origen. ¿Sí? Entonces van a hacer ese. Y para repasar la parte de paridad de funciones, van a ir en cambio a su libro, a la página 103. Y van a resolver la paridad del literal A y el literal B, ¿sí?